Mi madre siempre tuvo una presencia marcante, casi opresiva, en mi vida. No era solo el tono de voz o la mirada cortante. Era la manera en que se aseguraba de recordarnos que todo lo que la rodeaba solo existía porque ella lo permitía. Desde pequeña, aprendí a caminar de puntillas cerca de ella, midiendo mis palabras y comportamientos, como si en cualquier momento pudiera activar una trampa invisible. Esa dinámica no cambió cuando crecí. De hecho, parecía que, con el tiempo, había encontrado formas aún más sofisticadas de ejercer control, siempre enmascaradas por un barniz de autoridad familiar. Después de que mi padre muriera, la casa familiar se convirtió en el trono absoluto de Eleanor. Un lugar que debería haber estado lleno de recuerdos de amor y seguridad terminó siendo un escenario de manipulación. Ella sabía que esa propiedad era un símbolo poderoso, algo que utilizaba para mantenernos cerca y, al mismo tiempo, bajo control. Cuando me quedé embarazada de Grace y me dejó el padre de ella, mi madre parecía encontrar un placer sádico al recordarme eso, lanzando frases que comenzaban como consejos, pero terminaban como puñaladas. Tienes suerte de tener un techo sobre tu cabeza. Otras en tu situación ni eso tienen. Durante mucho tiempo acepté en silencio. Ya estaba acostumbrada. El problema era Grace. Mi hija no merecía cargar con esa carga. Desde que era pequeña, hice todo lo que pude para protegerla de cualquier dolor, pero con Eleanor, eso se volvió casi imposible. Grace, con su corazón puro y su bondad natural, no entendía el desprecio sutil de la abuela. Para ella, Eleanor era solo abuela, alguien que debería ser un refugio de cariño. Pero poco a poco, mi hija empezó a darse cuenta. Los comentarios fríos, la falta de paciencia, la mirada de juicio siempre que Grace pedía algo. Me sentía culpable por exponerla a esto, pero al mismo tiempo pensaba que necesitaba conocer a la familia, a pesar de todos los defectos. Quería creer que Eleanor aún tenía algo bueno dentro de ella, pero cada visita a esa casa me mostraba lo contrario. Era como entrar en un lugar donde el aire se volvía pesado, donde todas las paredes susurraban historias de poder y control. Y últimamente me daba cuenta de que Grace también comenzaba a sentir el peso de todo esto. En esa tarde en particular, algo parecía diferente. Grace estaba emocionada por visitar a la abuela, un entusiasmo que parecía fuera de lugar en ese ambiente. Entró por la puerta con su ligereza de siempre, sosteniendo un dibujo que había hecho para Eleanor. Un dibujo simple, con colores vibrantes, que mostraba las 3 generaciones de nuestra familia. Grace apenas esperó a que la abuela mirara antes de preguntar: «Abuela, ¿hay pan con huevo? Tengo hambre». Fue un pedido tan inocente, tan común. Y quizás por eso mismo, lo que ocurrió a continuación fue tan impactante. Mientras miraba a Grace, vi la expresión en el rostro de Eleanor. No era impaciencia ni cansancio, era algo más profundo, algo que me heló la sangre. Y fue entonces cuando todo cambió. Apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Grace, con la alegría de siempre, acababa de pedir un simple pan con huevo a la abuela, con esa sonrisa pura que solo los niños logran mantener, incluso en los ambientes más fríos. Pero lo que ocurrió a continuación fue rápido, cruel y completamente ilógico. El sonido del café caliente derramándose fue la primera señal. Después, el grito de dolor de Grace llenó la sala, un sonido que todavía resuena en mi mente como una herida abierta. Corrí hacia ella, casi tropezando con mis propios pies, y la encontré sujetando su brazo, lágrimas cayendo por su rostro. La piel comenzaba a ponerse roja donde el líquido había caído. Mi corazón se disparó. Era mi hija, mi mundo, sufriendo. Todo lo demás desapareció en ese momento. Mientras sostenía a Grace en mis brazos, tratando de calmarla, me giré hacia Eleanor. Mi instinto era gritar, preguntar cómo se atrevía a hacer algo así, pero por un segundo quedé congelada mirándola. Ella estaba ahí parada, sosteniendo la taza, sin el más mínimo rastro de arrepentimiento en su rostro. Simplemente me miraba, fría y despectiva, como si hubiera hecho algo trivial. «¿Por qué hiciste eso?» Mi voz salió temblorosa, mezclando incredulidad y furia. Ella se encogió de hombros, como si lo que yo preguntaba fuera irrelevante. «Fue sin querer», dijo, con un tono tan seco que casi sonaba a sarcasmo. Sin querer. Sabía que era mentira. Eleanor nunca hacía nada sin intención. Todo, absolutamente todo lo que hacía,
Tenía un propósito, especialmente cuando se trataba de Grace. Su crueldad era metódica, una forma de control. Pero echar café caliente sobre una niña había cruzado todos los límites, incluso los suyos. Mientras intentaba aliviar el dolor de Grace, tomé un trapo mojado para presionar sobre su piel. Quería gritar, pero el nudo en mi garganta era tan grande que me faltaban las palabras. Grace me miraba, confundida, lastimada y al mismo tiempo tratando de entender lo que acababa de suceder. ¿Cómo alguien que debería protegerla podía hacer algo así? «Mamá, duele», susurró ella, sollozando. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Todo lo que quería era tomarla en mis brazos y salir corriendo, nunca regresar a esa casa. Pero la realidad era que no podía huir para siempre. Necesitaba enfrentar esto. Eleanor había cruzado la línea y sabía que ya no podía ignorarlo. Mientras Grace dormía esa noche, aún exhausta del llanto, me quedé sentada a su lado, observándola. Su mirada al pedir ayuda, los gritos, la expresión fría de Eleanor, todo eso daba vueltas en mi cabeza como una película que no podía apagar. Pero una cosa quedó clara para mí en ese momento. No podía seguir permitiendo que esto sucediera. Eleanor siempre había encontrado formas de controlarme, pero ahora estaba intentando hacer lo mismo con Grace. No sería así. No más. En ese silencio de la noche, con la respiración ligera de Grace a mi lado, algo dentro de mí cambió. Por primera vez, no sentía miedo. Sentía algo nuevo, determinación. Sabía que no podía devolver el café caliente, ni explotar en el calor del momento. No, eso sería lo que Eleanor esperaba. Pero ya tenía otra idea, y sería mucho, mucho peor que cualquier cosa que ella pudiera imaginar. La sala de espera del hospital estaba casi vacía. El sonido del reloj en la pared era todo lo que podía escuchar mientras sostenía la mano de Grace. Ella aún estaba asustada, los ojos rojos de tanto llorar, pero había dejado de sollozar. Me esforcé por mantener la voz tranquila mientras le explicaba al médico que ella se había quemado con café caliente. No necesité entrar en detalles. Él creyó la versión simplificada, tal vez porque era más fácil que cuestionar lo que realmente había pasado. Mientras él examinaba la quemadura, fingí prestar atención. Pero mi mente estaba en otro lugar. Cada segundo que pasaba parecía llevarme de vuelta al momento en que vi a Eleanor hacer eso. La ira no era algo inmediato o explosivo. Era lenta, como brasas que arden bajo la superficie. Eleanor siempre supo cómo manipular a las personas, pero ahora había tocado a Grace. Y eso, sabía, era imperdonable. Después de que el médico terminó, volví a casa con Grace, tratando de actuar con normalidad. Preparé la cena, la ayudé a tomar un baño y me aseguré de que se fuera a la cama temprano. Pero la normalidad era solo una fachada. Mientras lavaba los platos, mi mirada se fijó en el reflejo de la ventana. La expresión en mi rostro no era la de cansancio habitual, era algo más, algo frío, calculado. Sabía que Eleanor nunca sentiría remordimiento por lo que había hecho. Entonces, tendría que aprender otra lección. Grace se durmió rápidamente esa noche, emocionalmente agotada. Me senté a su lado, observando su rostro tranquilo, mientras respiraba profundamente. Ella era mi única razón para soportar todo lo que Eleanor había hecho conmigo a lo largo de los años. Pero en ese momento me di cuenta de que no bastaba solo con proteger a Grace. Necesitaba mostrarle a Eleanor que, esta vez, las cosas serían diferentes. La idea llegó lentamente, como una semilla plantada en la oscuridad. Sabía lo importante que era la casa para Eleanor. Era más que un lugar. Era el símbolo de su poder, su seguridad. Ella pensaba que nada podría quitarle eso. Pero ¿qué pasaría si eso cambiara? ¿Y si lo que ella consideraba intocable fuera arrancado de sus manos? Tomé mi celular y comencé a investigar discretamente. Documentos, transferencias, posibilidades legales. Mi mente hervía con escenarios, cada uno más claro que el anterior. No quería algo impulsivo. No quería gritos ni peleas. Quería algo que ella jamás olvidara. Algo que mostrara que subestimar a Grace, o a mí, había sido el mayor error de su vida. Esa noche, mientras el mundo dormía, hice una promesa silenciosa. No importaba cuánto tiempo tomara o lo que tuviera que hacer. Grace nunca más sería tratada así. Eleanor nunca más tendría poder sobre nosotras.
Cuando me levanté de la cama de Grace y volví a la cocina, supe que había cruzado un límite interno. La mujer que siempre trató de mantener la paz estaba lista para la guerra, y esta vez no perdería. En los días siguientes, mi rutina parecía la misma para los que miraban desde fuera, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Cada pequeño gesto, cada palabra dicha, era calculada con un propósito mayor. Eleanor no tenía idea de lo que se venía. Me aseguraría de ello. Mi primera parada fue en la oficina de un abogado. Tenía ahorros guardados, algo que Eleanor siempre pensaba que usaría para cosas más útiles. Pues bien, usar esos ahorros para asegurarme de que ella nunca más lastimara a mi hija era lo más útil que podía hacer. Le expliqué al abogado lo que necesitaba: transferir la propiedad de la casa a Grace. Me miró por un momento, sorprendido, pero cuando dijo que era completamente posible, sentí una calma que hacía mucho no experimentaba. Era un pequeño alivio en medio de toda la tensión. La casa siempre fue el mayor orgullo de Eleanor. No era solo un inmueble, era un trofeo, un símbolo de su posición como matriarca. Se aseguraba de exhibir cada detalle, de recordarle a todos que eso era suyo, y que nosotros estábamos ahí solo porque ella lo permitía. Quitarle eso sería más que una venganza. Sería la destrucción del pilar que sostenía todo su control. Mientras esperaba los trámites legales, seguí visitando la casa como siempre. Mantuve la voz suave, los gestos tranquilos, como si nada hubiera cambiado. Eleanor, como de costumbre, hacía sus comentarios mordaces, cada palabra dirigida a disminuir o humillar. Grace, sin embargo, parecía más silenciosa, más retraída. Sabía que la última semana le había dejado marcas, pero me prometí a mí misma que esas marcas serían curadas pronto. En un momento en que Eleanor se distrajo, miré la mesa del salón. Estaba llena de fotos antiguas, todas organizadas con un cuidado casi obsesivo. En muchas de ellas, ahí estaba la casa, en la fachada, en los jardines, en el interior. Casi todas tenían a Eleanor en primer plano, como si la casa fuera una extensión de ella misma. Eso era. La casa era lo que ella usaba para afirmar quién era, lo que tenía, lo que controlaba. Eso me dio aún más certeza de que mi plan era perfecto. Me acerqué a ella casualmente, tomando una de las fotos y fingiendo interés. «Realmente tienes mucho orgullo de esta casa, ¿verdad?», pregunté, con un tono casi inocente. Ella sonrió, una sonrisa que conocía bien, esa que cargaba más soberbia que alegría. «Claro que sí. No cualquiera puede mantener algo así por tanto tiempo». Me mordí la lengua para no responder lo que realmente estaba en la punta de mi lengua, pero no importaba. Ella tendría la respuesta pronto y sería mucho más definitiva. En el cuarto día, recibí la llamada del abogado confirmando que todo estaba listo. Los papeles estaban firmados, el proceso concluido. La casa, ahora, era oficialmente de Grace. Guardé el sobre cuidadosamente, sintiendo una sensación agridulce. No era solo venganza, era liberación. En el quinto día, invité a la familia a un almuerzo en la casa de Eleanor. Ella parecía emocionada con la idea, probablemente pensando que era otra oportunidad para mostrarles a todos cuánto controlaba. Poco sabía ella que ese almuerzo sería el último en que ella reinaría en esa casa. Mientras preparaba a Grace para salir, noté algo en su mirada. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero había una calma diferente en su rostro. Tal vez estaba finalmente dándose cuenta de que su madre estaba a punto de cambiarlo todo. Cuando cruzamos la puerta de la casa de Eleanor ese día, sentí que el aire estaba más pesado que nunca. Pero esta vez, yo estaba lista. Todo lo que estaba a punto de suceder sería definitivo, y cuando saliéramos de allí, sabía que Grace nunca más tendría que entrar en ese lugar como una víctima. El día del almuerzo llegó, y yo no sentía nerviosismo, solo una calma calculada. Eleanor abrió la puerta con la misma postura altiva de siempre. Una sonrisa ensayada en el rostro, como si recibiera a los invitados en un evento exclusivo. Le encantaba ser el centro de atención, y ese día no era diferente. Observaba a todos con ese mirar que conocía bien, evaluando, juzgando, como quien decide quién merece estar en su presencia. La casa estaba impecable como siempre, cada pieza de mobiliario pulida, cada cuadro perfectamente alineado. Eleanor se aseguraba de mostrar que todo allí era un reflejo de quién era. Meticulosa, controladora y sobre todo dueña de todo a su alrededor.
Se movía como si fuera la reina del lugar, y tal vez lo fuera. Al menos, hasta ese momento. La comida se sirvió con la habitual formalidad que Eleanor exigía. Cada plato en su lugar, cada persona esperando su turno para hablar. Grace se sentó a mi lado, en silencio, con los ojos fijos en el plato. Sabía que aún se sentía incómoda cerca de su abuela, pero ese día algo parecía diferente. Estaba callada, pero su postura era más firme. Tal vez sabía, en el fondo, que ese almuerzo era más de lo que parecía. Eleanor lideraba la conversación, claro, contando historias en las que ella siempre era la heroína, como solía hacer. Dejé que hablara, que creyera que aún estaba al control. Eso era lo que hacía que todo fuera aún más satisfactorio. Cuando la comida terminó, esperé a que el momento fuera perfecto. Cuando todos aún estaban sentados, satisfechos, me levanté lentamente. Antes de irnos, tengo algo especial para entregar a mi madre, anuncié, con una sonrisa tranquila. Eleanor levantó las cejas, sorprendida, pero claramente curiosa. Le encantaba recibir atención, así que probablemente pensó que se trataba de algún tipo de regalo en reconocimiento a todo lo que ella había hecho por nosotros. Caminé hasta ella y le entregué el sobre, observando cómo su expresión cambiaba de curiosidad a algo cercano a la euforia. Abrió el sobre rápidamente, sacando los papeles con un brillo en los ojos. Por unos segundos, su sonrisa creció, pero luego su expresión se congeló. La sonrisa desapareció, sus ojos se entrecerraron, y por un momento hubo un silencio absoluto en la sala. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz ya cargada de desconfianza. Mantuve su mirada, sin dudar. «Es la transferencia de la casa, a Grace». Mi voz era calmada, casi suave. «A partir de ahora la casa es de ella, y ella decidió que está cansada de ser maltratada. Tienes 2 días para irte». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eleanor parpadeó varias veces, como si intentara entender lo que acababa de escuchar. Luego, la ira comenzó a apoderarse de ella. Se levantó, el rostro rojo, y comenzó a hablar, pero las palabras salían desconectadas, casi incoherentes. «No puedes hacer esto», gritó, sujetando los papeles con fuerza. «Esta casa es mía. Siempre ha sido mía». «No, no lo es». Mi tono permaneció firme. «Legalmente ahora pertenece a Grace». Eleanor miró a Grace, como si esperara que la nieta dijera algo, tal vez que lo impugnara. Pero Grace mantuvo la mirada fija, decidida. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que ella había cambiado. Mi hija de 13 años ya no era la chica tímida que dejaba que Eleanor la dominara. Ella era fuerte. Estaba lista. «No te quiero aquí», dijo Grace, con una voz sorprendentemente firme. «Nunca me trataste bien, y quiero mi casa sin ti en ella». Eleanor parecía completamente desorientada. Nunca la había visto tan vulnerable. Por primera vez no tenía respuesta, no tenía control. El resto de la familia permaneció en silencio, observando el desarrollo del momento con expresiones que iban desde el asombro hasta el alivio. Ellos también sabían quién era Eleanor, y tal vez en el fondo sabían que esto ya estaba por ocurrir desde hace mucho tiempo. Cuando el almuerzo terminó, Eleanor quedó sentada, sosteniendo los papeles como si fueran una sentencia. Salí de la casa ese día con Grace a mi lado, y una cosa era cierta, nada allí sería como antes. Eleanor explotó de rabia, como ya esperaba. Gesticulaba, hablaba en voz alta, acusaba a todos los presentes de conspiración y falta de respeto. Cada palabra que salía de su boca estaba cargada de indignación, pero esta vez no tuvo el impacto habitual. Ya no estaba al mando, y sabía que eso era lo que realmente la destruía por dentro. «Todos están en mi contra», gritó, señalando a los familiares, que permanecían inmóviles, sin atreverse a intervenir. «Esta casa es mía. Yo la construí, la mantuve. ¿Y ustedes creen que pueden quitármela?» La observé en silencio, mis manos firmes sobre la mesa. La verdad es que, por un breve momento, sentí algo cercano a la lástima, pero la imagen de Grace encogida, llorando de dolor con el brazo quemado, borró cualquier rastro de compasión. Eleanor merecía sentir el peso de su crueldad. Grace, a mi lado, permaneció erguida, su rostro serio. Me volví hacia ella, lista para intervenir en caso de que Eleanor la atacara verbalmente, pero antes de que pudiera decir algo, Grace respiró hondo y habló, su voz clara y firme. «Ya no te quiero aquí».
El silencio que siguió fue aplastante. Eleanor quedó paralizada, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Sus ojos buscaron los míos, tal vez esperando que dijera algo, que interfiriera en lo que acababa de decir Grace. Pero no dije nada. Este era el momento de mi hija. «Nunca me trataste bien», continuó Grace, con una firmeza que me dejó orgullosa y emocionada. «Y ahora, esta casa es mía, y no te quiero aquí». Los ojos de Eleanor se entrecerraron. Por primera vez, parecía comprender realmente que lo había perdido todo. No solo la casa. Era el poder, el control, el pedestal en el que se había colocado durante décadas. Abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió. Los familiares presentes permanecían en silencio, algunos intercambiando miradas nerviosas, otros aliviados. Todos sabían quién era Eleanor, pero nadie se había atrevido a enfrentarse a ella. Hasta ahora, Grace, con solo 13 años, había hecho lo que nadie se había atrevido: decir la verdad sin miedo. Eleanor, derrotada, dejó caer los papeles sobre la mesa. Su mirada pasó por mí, pero no desvié la mía. Finalmente, tomó su bolso y se levantó, tratando de mantener una dignidad forzada, como si esto fuera solo un pequeño inconveniente. «Se van a arrepentir», murmuró antes de salir por la puerta, cerrándola con fuerza. Cuando se fue, la casa quedó en un silencio absoluto, como si todos hubieran contenido la respiración hasta ese momento. Me volví hacia Grace, que seguía seria, pero sus ojos buscaban los míos, tal vez esperando alguna confirmación de que había hecho lo correcto. Me arrodillé junto a ella, tomé sus manos y le dije: «Fuiste increíble. Estoy tan orgullosa de ti». Ella me abrazó, y por primera vez en días sentí que la tensión que la envolvía comenzaba a disiparse. Grace se había transformado ante mis ojos. Ya no se trataba solo de la casa. Era sobre ella finalmente encontrar su voz, su fuerza. Y sabía que, a partir de ese momento, nada podría detenerla. La familia comenzó a levantarse, despidiéndose con gestos tensos, pero respetuosos. Nadie comentó directamente sobre lo ocurrido, pero podía sentir que todos estaban procesando el impacto del momento. No me importaba. Lo único que importaba era que por fin Grace y yo habíamos conquistado nuestra libertad. Mientras cerraba la puerta tras los últimos invitados, miré alrededor de la casa. Aún tenía la presencia de Eleanor, pero eso cambiaría. Ahora era nuestra casa, y lo que vendría sería el inicio de algo nuevo, algo finalmente libre del pasado. 2 días después, Eleanor dejó la casa. No hubo despedidas, ni palabras finales. Se fue en silencio, cargando solo lo que pudo meter en 2 maletas. Fue la primera vez que la vi sin esa mirada arrogante, sin la postura imponente que solía usar como armadura. Era más pequeña, no físicamente, pero sí emocionalmente. Una sombra de lo que alguna vez fue, y aún así, no sentí pena. No después de todo lo que había hecho. Cuando cruzamos la puerta para mudarnos, Grace llevaba una energía diferente. Corrió por los pasillos como si estuviera explorando un lugar nuevo, aunque cada rincón era familiar para nosotras. Pero ahora, por primera vez, la casa realmente se sentía como nuestra. Era un lugar libre de juicios, lleno de posibilidades. Mientras desempacábamos las cajas y llenábamos los espacios con nuestros toques personales, comencé a sentir algo que no sentía en años: ligereza. Sabía que convertir este lugar en un hogar sería un proceso, pero también sabía que ahora teníamos tiempo. Grace sugirió pintar las paredes de la sala con colores más vibrantes, diciendo que el beige de Eleanor era demasiado aburrido. Reí, de acuerdo. Juntas, elegimos tonos de azul y verde, colores que nos transmitían calma y alegría. Por primera vez, Grace estaba creando algo a su alrededor, tomando decisiones que reflejaban su personalidad y su corazón. Esto era todo lo que necesitaba ver para saber que estábamos en el camino correcto. Mientras Grace florecía, Eleanor enfrentaba su nueva realidad. Se mudó a un pequeño apartamento en un barrio apartado, un lugar sencillo que sabía que odiaba. Durante años vivió como una reina en su castillo, pero ahora estaba sola, sin nadie a quien gobernar. Yo no la busqué, y ella tampoco intentó ponerse en contacto. Algunas personas decían que se volvía más callada, que evitaba largas conversaciones y pasaba la mayor parte del tiempo en casa. Tal vez estaba reflexionando, tal vez no. Eso ya no era mi problema. Los primeros días en la nueva casa estuvieron llenos de ajustes. Había silencios que necesitábamos llenar,
pero no eran incómodos. Grace y yo pasábamos noches viendo películas en el sofá recién llegado, comiendo palomitas y riendo hasta tarde. Ella empezó a invitar a sus amigos de la escuela, algo que nunca habría tenido el valor de hacer cuando Eleanor estaba cerca. Y poco a poco, vi a mi hija convertirse en alguien más confiada, más abierta, más ella misma. En el trabajo, las cosas también comenzaron a encajar. Los colegas que notaron mi cambio comentaron lo tranquila que me veía, más presente. Era cierto, ya no vivía a la sombra de alguien. Mi mente estaba libre, enfocada en lo que realmente importaba, Grace y nuestro futuro. El impacto del cambio no fue solo en Grace, también lo fue en mí. Durante tanto tiempo cargué con la culpa, el peso de intentar mantener la paz en una relación rota. Pensaba que debía tolerar a Eleanor por obligación, por respeto o por lo que la sociedad espera de una hija. Pero al proteger a mi hija, me di cuenta de que también me estaba protegiendo a mí misma. Me liberé del ciclo de abuso que me había atrapado durante años. Ahora, finalmente, éramos libres. A veces me preguntan por Eleanor. Si la veo, si ha cambiado. Mi respuesta siempre es la misma: no lo sé. Y eso no importa. Ella tomó sus decisiones y yo tomé las mías. La diferencia es que, mientras ella eligió aferrarse al poder y al control, yo elegí el amor y la libertad. Cuando miro a Grace ahora, veo más que mi hija. Veo a una joven fuerte, valiente y capaz de enfrentar el mundo. Veo a alguien que a los 13 años enfrentó una tormenta que muchas personas adultas jamás podrían haber soportado. Y eso me da esperanza. Esperanza de que, a pesar de todo lo que hemos pasado, el futuro será mejor porque lo estamos construyendo juntas. La casa, ahora, es un símbolo de superación. No un lugar de dominio ni manipulación, sino un hogar. Un lugar donde Grace puede crecer sin miedo, donde yo puedo respirar en paz, donde el pasado ya no dicta nuestras vidas. Y así, con cada día que pasa, seguimos adelante. No porque hayamos olvidado lo que sucedió, sino porque aprendimos que nuestras historias no tienen que terminar donde comenzaron. Apenas estamos comenzando, y eso para mí es el verdadero nuevo comienzo.